¿Es posible que una iglesia conserve la verdad en su doctrina y al mismo tiempo permita que el pecado eche raíces en su interior? ¿Qué ocurre cuando el deseo de encajar con la cultura termina debilitando el llamado que Dios hizo a su pueblo? La lección de esta semana nos lleva al corazón de una de las cartas más directas del apóstol Pablo. En la iglesia de Corinto existían dones, conocimiento y entusiasmo, pero también habían comenzado a tolerarse conductas que contradecían claramente la voluntad de Dios. Con amor, pero también con firmeza, Pablo muestra que la gracia nunca puede convertirse en una excusa para justificar el pecado. Al contrario, quienes han sido comprados por Cristo son llamados a reflejar con su vida la santidad de aquel que los redimió. Como siempre, te invito a que antes de comenzar puedas elevar una breve oración en donde le pidas a Dios que abra tu mente y corazón para que puedas escuchar el mensaje que tiene para ti en este día. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños? Porque han sido comprados por precio, por tanto glorifiquen a su Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20. La iglesia del Nuevo Testamento no fue una comunidad perfecta. Sus páginas también muestran los desafíos, los errores y las luchas que surgieron entre quienes habían aceptado el Evangelio. En Corinto, Pablo enfrentó una situación dolorosa. Un pecado que incluso era rechazado entre los gentiles estaba siendo tolerado dentro de la iglesia, mientras los creyentes permanecían indiferentes ante su gravedad. Lo que más preocupa al apóstol no es solamente la conducta del hombre involucrado, sino la actitud de toda la congregación. En lugar de lamentar el pecado y buscar una solución conforme a la voluntad de Dios, habían llegado al punto de sentirse satisfechos con una tolerancia que no reflejaba el carácter santo del Señor. La fe que profesaban ya no estaba siendo respaldada por la manera en que vivían. Esta amonestación recuerda que el verdadero amor nunca ignora aquello que la palabra de Dios llama pecado. La iglesia es llamada a reflejar el carácter de Cristo con humildad y compasión, pero también con fidelidad a las Escrituras, evitando que la aceptación sustituya la obediencia que el Señor espera de su pueblo. Pablo aborda este problema con palabras firmes porque comprende que el pecado abierto afecta a toda la iglesia. Sin embargo, el propósito de la disciplina nunca es destruir a la persona, sino conducirla al arrepentimiento. Por eso pide que el caso sea tratado seriamente, protegiendo a la congregación mientras se busca la restauración de quien ha caído. Las expresiones utilizadas por el apóstol deben entenderse dentro de ese propósito. La separación del miembro que persiste en el pecado no representa un acto de rechazo definitivo, sino una medida correctiva destinada a que reconozca su condición y vuelva al Señor. La disciplina bíblica nace del amor que desea salvar y restaurar, no del deseo de condenar. La misma carta deja entrever que este objetivo puede cumplirse cuando existe un arrepentimiento sincero. Así, la iglesia aprende que la misericordia y la verdad no son caminos opuestos. Permanecer fieles a la palabra mientras se busca la recuperación del pecador refleja el equilibrio que Cristo desea para su pueblo. Después de tratar el caso de inmoralidad, Pablo dirige la atención hacia otro problema que estaba afectando el testimonio de los creyentes. Algunos llevaban sus conflictos personales ante los tribunales civiles, exponiendo públicamente las diferencias entre hermanos. Para el apóstol, aquello revelaba que la iglesia estaba perdiendo de vista la identidad que habían recibido en Cristo. Más allá del asunto específico, Pablo enseña que el pueblo de Dios está llamado a resolver sus diferencias conforme a los principios del reino. La comunidad cristiana no puede adoptar los mismos criterios de un mundo que muchas veces favorece el poder, la influencia o el interés personal. Quienes pertenecen a Cristo deben permitir que la justicia, la humildad y el amor guíen también la manera en que enfrentan sus conflictos. Al recordar la lista de pecados que separan del reino de Dios, Pablo coloca la inmoralidad sexual junto a la idolatría, la codicia, el robo y otros pecados. De esta manera enseña que Dios no minimiza a unos mientras condena a otros. Todos necesitan ser abandonados por quienes han sido llamados a vivir una vida transformada por el Evangelio.
La verdadera libertad cristiana nunca consiste en hacer todo lo que el ser humano desea. Algunos en Corinto habían llegado a pensar que por haber recibido el Evangelio podían vivir conforme a sus propios impulsos. Pablo responde recordando que Cristo nos liberó del pecado no para permanecer en él, sino para vivir una vida nueva bajo el señorío de Dios. El apóstol presenta una verdad profundamente transformadora. Quienes pertenecen a Cristo han sido lavados, santificados y justificados en su nombre. Además, son miembros del cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo habita en ellos. Por esa razón, las decisiones relacionadas con el cuerpo nunca pueden separarse de la relación que el creyente mantiene con su Salvador. Cuando Pablo declara que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, muestra el verdadero fundamento de la pureza cristiana. La santidad no nace únicamente del esfuerzo humano, sino de una comunión viva con Cristo, quien por medio de su Espíritu capacita a sus hijos para reflejar en cada aspecto el carácter santo de aquel a quien pertenecen. Después de advertir acerca de la inmoralidad sexual, Pablo presenta el lugar que Dios dio al matrimonio y también orienta a quienes permanecen solteros. Sus consejos responden a las preguntas de la iglesia de Corinto y muestran que la sexualidad es un don creado por Dios para ser vivido dentro del marco que Él mismo estableció para el matrimonio. El llamado a huir de la inmoralidad encuentra su mayor fortaleza en la comunión con Cristo y en la presencia del Espíritu Santo. La lección recuerda el ejemplo de José, quien frente a la tentación decidió alejarse antes que negociar con el pecado. Su decisión revela que la fidelidad a Dios vale mucho más que cualquier satisfacción pasajera. En una cultura donde las ideas sobre la sexualidad cambian constantemente, la Iglesia es invitada a permanecer firme en los principios revelados por la palabra. Honrar el matrimonio y vivir conforme al diseño establecido por el Creador permite que el pueblo de Dios refleje la diferencia que produce una vida guiada por el Espíritu Santo. A lo largo de este estudio hemos visto que el pecado nunca debe de ser tratado con indiferencia, pero tampoco sin esperanza. La Iglesia es llamada a permanecer fiel a la verdad mientras extiende la gracia que conduce al arrepentimiento. Cuando la disciplina se ejerce conforme al Espíritu de Cristo, su propósito siempre es restaurar y preservar el testimonio del pueblo de Dios. Pablo nos recuerda que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hemos sido comprados por un precio infinito y esa realidad transforma la manera en que vivimos, pensamos y tomamos decisiones. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y cada aspecto de nuestra vida puede convertirse en una expresión de gratitud hacia aquel que nos rescató. Que esta lección nos motive a permanecer cerca de Cristo cada día. Solo una relación viva con Él nos permite discernir entre la verdad y el error, vivir en santidad en medio de un mundo que piensa diferente y reflejar el carácter de Jesús hasta el día en que regrese por su iglesia. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en el video de esta semana. Si este video ha sido una bendición para ti, te invito a darle me gusta, así como invitarte a que te suscribas para que puedas estar al pendiente del contenido que estaremos subiendo al canal. Tenemos transmisión en vivo los días sábado de Escuela Sabática, Culto Divino y Sociedad de Jóvenes, así como estos resúmenes disponibles los días sábado a partir de las 4 p.m. hora del centro de México. Gracias por ayudarnos a compartir estos contenidos y seguir llevando la palabra. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.